Mis padres no querían que los niños tomaran el té en la fiesta de Navidad, incluido mi hijo, pero cuando llegué a su casa vi a los 3 hijos de mis hermanas. Dijeron que esos niños merecían estar aquí, así que les dije que iba a terminar con su apoyo. Nunca pensé que me quedaría viuda a los 34 años, pero aquí estoy, Dakota, sentada a la mesa de mi cocina a las 7 de la mañana, tratando de preparar a mi hijo de 7 años para la escuela mientras lucho contra las lágrimas. Han pasado meses desde que el accidente en la obra nos arrebató a Mark, pero a veces parece que fue ayer. Los primeros meses después de la muerte de Mark fueron un borrón de papeles. Después de las lágrimas en el trabajo y las noches sin dormir, sinceramente no sé cómo habría podido salir adelante sin Sarah y Jim, mis suegros. Han sido unos auténticos ángeles, recogiendo a Tommy de la escuela todos los días para que yo pueda concentrarme en el trabajo. Pasé por su casa después para recogerlo, y cada vez que lo hacían intentaban darme dinero. Sarah, de verdad, no puedo con esto, le dije la semana pasada, mientras empujaba el sobre que ella intentaba meter en mi bolso. Dakota, cariño, queremos ayudar, insistió. Sus amables ojos se encontraron con los míos. Sabemos que la compañía de seguros pagó bien, pero su familia nos dejó hacerlo. Ella tiene razón con respecto al seguro. La compañía pagó $300,000 después de la muerte de Mark. Entre eso y mi trabajo como gerente de marketing, nos va bien económicamente. Pero lo importante con Sarah y Jim no es el dinero, sino el amor que nos demuestran todos los días. Ojalá mis padres me apoyaran la mitad. Mamá y papá siempre han dejado en claro que mi hermana mayor, Rachel, era su niña de oro, y ahora extienden ese mismo favoritismo a sus hijos en lugar de Tommy. El fin de semana pasado fue típico. Tommy estaba emocionado de ver a sus abuelos, pero en 20 minutos, mamá se quejaba de sus preguntas. ¿Por qué el reloj hace ese sonido?, preguntó Tommy, señalando su antiguo reloj de pie. ¿Cómo funciona por dentro? Dakota, ¿no puedes controlarlo? El lado de mamá puso los ojos en blanco. Siempre está haciendo preguntas sobre todo. Los hijos de Rachel nunca nos dan tantos problemas. Papá asintió con la cabeza y tomó su computadora portátil. Mira, Tommy, ¿por qué no juegas a algunos juegos? Mira, descargué algunos nuevos, pero Tommy no quería juegos. Quería hablar para aprender a conectarse. Mientras tanto, los 3 hijos de Rachel estaban sentados en un rincón, completamente absortos en sus teléfonos, sin apenas reconocer la presencia de nadie. Y mis padres consideraban que esto era el comportamiento ideal. He aprendido a morderme la lengua. Como crecí siendo la hija menos favorecida, hace mucho que me acostumbré a estas comparaciones. Ahora solo sacudo la cabeza y me quedo callada cuando elogian la forma de criar a Rachel mientras critican la mía. Al menos ayudan de vez en cuando con Tommy, cuidándolo cuando tengo reuniones atrasadas o recogiéndolo si tanto Sarah como Jim están ocupados. Se suponía que sería una cena de martes más en casa de mis padres. Las señales de advertencia estaban ahí desde el momento en que entré. Mamá había preparado mi lasaña favorita, algo que normalmente solo hace cuando tiene ganas de algo. Papá hablaba mucho, preguntaba sobre el trabajo, sobre Tommy, sobre todo, en realidad. Estaban preparando algo, pero yo no sabía qué. Entonces, Dakota, dijo mamá, cortando con cuidado su lasaña en cuadrados perfectos. Queríamos preguntarte algo. ¿Cuánto fue el pago del seguro de vida de Mark? La pregunta me golpeó como una bofetada en la cara. Casi me ahogo con el agua, totalmente sorprendida por una pregunta tan directa sobre algo tan personal. Tal vez fue por la sorpresa, o tal vez estaba cansada de ocultarles secretos a mis padres, pero respondí con sinceridad. Unos $300,000, dije en voz baja. El tenedor que mamá tenía en la mano golpeó el plato con un ruido metálico. Papá levantó la cabeza tan rápido que pensé que se iba a hacer daño. Se me quedaron mirando como si acabara de anunciar que había ganado la lotería. Bueno, dijo mamá, dejando el tenedor a un lado deliberadamente. ¿Qué planeas hacer con todo ese dinero? Podía sentir el peso de sus expectativas sobre mí. Lo he invertido, expliqué, tratando de mantener la voz firme. Es para el futuro de Tommy, su educación universitaria, tal vez para ayudarlo a comprar un apartamento cuando sea mayor. Mark y yo siempre hablamos de eso. Pero eso todavía faltan años, interrumpió papá, agitando la mano con desdén.
Deberías estar pensando en el Dakota actual, en ti y en tu familia. La forma en que dijo familia dejó en claro que no estaba hablando de Tommy. Sabía que ese tono era el mismo que usaron cuando ayudaron a Rachel con el pago inicial de su casa o cuando financiaron su lujosa boda. Podrías hacer mucho con ese dinero ahora, intervino mamá, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Podrías ayudar a tu familia. A la gente que lo necesita hoy, no ahorrándolo todo para un futuro lejano que tal vez ni siquiera. Ya no voy a hablar de mi dinero. La interrumpí. Mi chico fue más brusco de lo que pretendía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos se sentaron, el rostro de papá se ensombreció con esa familiar decepción que había visto tantas veces mientras crecía. Mamá apretó los labios formando esa delgada línea que siempre significaba problemas. El resto de la cena transcurrió en un silencio intenso, roto solo por el roce de los tenedores contra los platos. Pensé que ese sería el final. Conociendo a mis padres, esperaba que me hicieran el silencio durante al menos un mes. Es lo que siempre hacían cuando no cumplía con sus expectativas, pero para mi sorpresa, mamá llamó apenas una semana después. Vamos a tener una cena familiar el domingo, anunció con su voz cálida como si nada hubiera pasado, Rachel y los niños también estarán allí. Tienes que venir, cariño. Algo en su tono me inquietó, pero acepté. Cuando llegué ese domingo, Rachel ya estaba allí con sus hijos, todos pegados a sus teléfonos como siempre. Mientras nos sentábamos a comer, ella empezó a hablar del aumento de los precios, de las facturas que se acumulan y de lo difícil que es llegar a fin de mes en estos días. Todo es tan caro ahora, suspiró mientras pasaba las patatas. Tu padre y yo apenas tenemos lo suficiente para una vida normal. Mientras mamá se secaba los ojos con una servilleta y hablaba sobre el aumento de los precios de los alimentos y las facturas de los servicios públicos, Rachel se aclaró la garganta y se sentó más derecha. He estado pensando, anunció, mirando a su alrededor con la misma expresión moralista que había usado desde que éramos niñas. Dakota y yo deberíamos ayudar a mamá y papá económicamente. Les enviaré $500 cada mes. Me gustaría poder hacer más, pero ya sabes cómo es esto. Jack es el único que trabaja y tiene hijos. Se quedó en silencio, dejando que eso se asimilara antes de volverse hacia mí con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero tú, Dakota, deberías enviarles $1000 mensuales, ¿perdón? Casi me ahogo con el agua. Bueno, tiene sentido, insistió Rachel. Ganas muy bien en tu trabajo y solo tienes un hijo que mantener. Además, con tu situación, ahora tienes otros ingresos. Me hirvió la sangre cuando evitó mencionar directamente la muerte de Mark. Quería gritar que era viuda, que ya no tenía el ingreso de mi marido en el que confiar, que el otro ingreso al que se refería era para el futuro de mi hijo. Pero mamá ya estaba aplaudiendo de alegría y papá sonreía como si fuera la mañana de Navidad. ¡Ay, chicas!, exclamó mamá, no sabéis lo que esto significa para nosotras. Me quedé allí sentada, dividida entre la ira y la incredulidad, observando los rostros expectantes de mi familia. Las palabras de rechazo murieron en mi garganta. Había pasado toda mi vida intentando ganarme su aprobación, y allí estaban, poniéndole un precio. Está bien. Me oí decir, lo haré. La primera transferencia fue la que más me dolió, perdí $1000 con unos pocos clics. Me dije a mí misma que valía la pena si eso significaba más apoyo familiar con Tommy, pero esa fantasía se desmoronó rápidamente. Mamá, ¿podrías recoger a Tommy de la escuela hoy? Sara tiene una cita con el médico y yo tengo una reunión tarde. Oh, cariño, lo siento mucho. La voz de mamá sonó a través del teléfono. Hoy tengo un dolor de cabeza terrible. Ya sabes cómo son mis migrañas. Esto se convirtió en un patrón. Cada vez que necesitaba ayuda con Tommy, había una excusa: mamá estaba demasiado ocupada. Estaba cansada, tenía recados que hacer y le dolía la espalda. Mientras tanto, los $1000 salían de mi cuenta como un reloj todos los meses, un jueves particularmente frustrante. Después de que mamá dijera que no podía cuidar a Tommy porque podría estar enferma, llamé a Sara desesperada. Por supuesto que lo recogeremos, dijo Sara sin dudarlo. Jim ya se dirige a la escuela. Le encantan las pequeñas charlas que mantienen durante el viaje a casa. Tommy le ha estado contando todo sobre su proyecto de ciencias.
Colgué el teléfono y me senté en mi escritorio conteniendo las lágrimas. Con $1000 al mes no conseguía más que excusas de mi propia madre, mientras que mi suegra lo dejó todo para ayudarme sin pedirme ni un céntimo. Ese año, diciembre se me vino encima sin que me diera cuenta. Siempre pasábamos la Navidad en casa de mis padres. Era una tradición. Toda la familia se reunía allí, intercambiando regalos, compartiendo comidas, creando recuerdos. La llamada llegó exactamente una semana antes de Navidad. Estaba ayudando a Tommy con sus deberes cuando mi teléfono se iluminó con el número de mamá. Dakota, cariño, empezó a usar ese tono dulce y empalagoso que siempre precede a las malas noticias sobre la Nochebuena. Hemos decidido hacer algo diferente este año. Vamos a tener una fiesta solo para adultos, no se permiten niños. El lápiz que sostenía se rompió en mi mano. ¿Qué? Es que este año queremos hacer algo más sofisticado. Continuó mamá como si estuviera hablando de algo tan trivial como cambiar los planes para la cena. Ya sabes, vino conversación de adultos. Pero es Navidad, protesté alejándome para que Tommy no pudiera oír. ¿Qué se supone que debo hacer con Tommy? Oh, eso es fácil, respondió con voz ligera y despectiva. Puedes dejarlo con Sarah y Jim. Estoy segura de que les encantaría tenerlo. ¿Pasarás por aquí alrededor de las 7? Después de colgar, me quedé mirando a Tommy, que seguía trabajando en sus problemas de matemáticas, completamente inconsciente de que su abuela acababa de desinvitarlo de Navidad. Me dolió el corazón al verlo concentrado en sus tablas de multiplicar, sacando la lengua como lo hacía Mark Chuse. Pasé la semana siguiente debatiendo qué hacer. La idea de celebrar sin Tommy me parecía mal, pero saltarme por completo la Navidad familiar me parecía demasiado dramático. Finalmente se me ocurrió una solución intermedia. Dejaba a Tommy con Sarah y Jim durante unas horas, me presentaba en casa de mis padres para intercambiar regalos y saludos, y luego regresaba para celebrar como era debido con mis suegros y mi hijo. La víspera de Navidad, llegué sola a casa de mis padres, con una bolsa de regalos cuidadosamente envueltos en la mano. La entrada estaba llena de coches, más de lo habitual en nuestras reuniones familiares. Al acercarme a la puerta principal, pude escuchar risas y música navideña que se derramaban en el frío aire de diciembre. Abrí la puerta y el mundo pareció inclinarse hacia un lado. La casa estaba llena de parientes, tías, tíos, primos, pero eso no fue lo que me detuvo. Allí, corriendo por la sala de estar con coronas de papel en la cabeza, estaban los 3 hijos de Rachel. Y cerca del árbol de Navidad, vi a los hijos de mi prima Linda sirviéndose galletas. Más niños aparecieron en mi línea de visión, los gemelos de mi prima Mark, el adolescente de mi prima Susan. De repente, la habitación se sintió demasiado calurosa, demasiado estrecha. Me quedé de pie en la puerta, con la bolsa de regalo colgando de mi mano, mientras me daba cuenta de la realidad de la situación. No era una fiesta solo para adultos, era una fiesta en la que solo mi hijo no era bienvenido. Me quedé paralizada en la puerta, mientras mi mente luchaba por procesar la escena que tenía ante mí. Mi tía Marie fue la primera en verme. Dakota Sweetheart se apresuró a abrazarme y miró a su alrededor expectante. ¿Dónde está el pequeño Tommy? No me digas que está enfermo en Nochebuena. Antes de que pudiera responder, intervino mi primo Peter. Sí. ¿Dónde está nuestro pequeño científico favorito? Jaque quería mostrarle su nuevo juego de química. Más parientes se reunieron a mi alrededor y todos hacían la misma pregunta, ¿dónde estaba Tommy? ¿Por qué había venido sola? Cada pregunta era como un cuchillo que se me clavaba en el estómago. No podía formar palabras, no podía explicar lo que no entendía. Entre la multitud vi a mi madre en la cocina, acomodando galletas en una bandeja con motivos navideños como si todo fuera perfectamente normal, como si no hubiera excluido a su único nieto de una celebración familiar. Disculpe, logré decir, abrí paso entre mis preocupados parientes, mis pies me llevaron a la cocina en piloto automático, la ira aumentando con cada paso. Mamá, dije en voz baja y controlada. ¿Podemos hablar en privado? Algo en mi tono la hizo dejar la bandeja. La llevé al pasillo, lejos de miradas y oídos curiosos. Me dijiste que esta era una fiesta solo para adultos, dije, luchando por mantener a mi chico firme. Me dijiste específicamente que no trajera a Tommy. Entonces, ¿por qué están aquí los hijos de Rachel?
¿Por qué están aquí todos los hijos de los primos? Mamá se acomodó el suéter navideño, sin mirarme a los ojos. Bueno, eso es diferente. ¿En qué sentido son diferentes? Esos niños, dijo señalando vagamente la sala de estar, saben cómo comportarse en reuniones formales, son educados. La miré con incredulidad. ¿Educados? Tommy es uno de los niños más educados que conozco, sus maestros elogian su comportamiento constantemente. Sarah y Jim siempre dicen, oh, Sarah y Jim, interrumpió mamá, poniendo los ojos en blanco. Lo miman, alientan todas esas preguntas interminables, los otros niños, ellos merecen estar aquí más, saben cuál es su lugar. Como si fuera una señal, estalló una conmoción en el comedor. El hijo menor de Rachel, Kevin, había agarrado un puñado de huevos rellenos y se los estaba arrojando a su hermana. Los huevos volaron por la habitación y se estrellaron contra el nuevo vestido navideño de Emily, que gritó. Me volví hacia mi madre y enarqué una ceja. Sí, puedo ver claramente sus modales superiores en exhibición. El rostro de mamá se endureció. Esos son los niños siendo niños, pero cuando Tommy hace preguntas sobre cómo funcionan las cosas, ¿ese es un comportamiento inaceptable? No seas tan dramática, Dakota. Está bien con Sarah y Jim. Me voy, anuncié volviéndome hacia la puerta. Vuelvo con mi hijo. Mamá se encogió de hombros y examinó su manicura. Está bien, vete si quieres armar un escándalo. Pero primero pon tus regalos debajo del árbol, los abriremos después de la cena. Algo se quebró dentro de mí mientras me quedé allí, mirando a mi madre encogerse de hombros con desdén. Antes de poder dudar de mí misma, caminé hacia el centro de la sala de estar. Me aclaré la garganta en voz alta, el sonido se abrió paso entre la música y el parloteo navideños. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron a mitad de frase y, de repente, todos los ojos estaban puestos en mí. Varios de ustedes me han preguntado por qué vine sola esta noche. Empecé diciendo que mi hijo era más fuerte de lo que esperaba. Porque Tommy no estaba aquí celebrando la Navidad con su familia. Rachel comenzó a caminar hacia mí, pero levanté la mano. Déjame terminar. Estoy aquí sola porque hace una semana, mamá me llamó y me dijo que esta era una fiesta solo para adultos. Me dijeron específicamente que no llevara a Tommy. ¿Qué? La voz de la tía Marie rompió el silencio. Pero todos los niños están aquí. No sabíamos nada sobre la prohibición de niños, añadió el tío Steve con cara de confusión. Mamá dio un paso adelante con el rostro enrojecido. Dakota, este no es el momento. Oh, creo que este es exactamente el momento, continué, elevando ligeramente la voz, porque verás, en realidad no había una prohibición para los niños. Había una prohibición para un niño, mi hijo, que aparentemente no es lo suficientemente bueno para la celebración navideña de esta familia. La sala estalló en murmullos. Vi caras de asombro, miradas de desaprobación dirigidas a mis padres y niños confundidos que observaban cómo se desarrollaba el drama de los adultos, pero esa ni siquiera es la mejor parte. Me reí, pero no había humor en eso. Si bien mi hijo no es lo suficientemente bueno como para asistir a Navidad, aparentemente yo soy lo suficientemente bueno como para enviarles a mis padres una cada mes, y Rachel aquí envía 500. El marido de Rachel, Jack, levantó la cabeza de golpe. Espera, ¿qué? ¿Qué $500? Rachel perdió el color y Jack se volvió hacia ella. ¿Le estás enviando dinero a tus padres todos los meses? ¿De dónde? Nuestra cuenta apenas cubre las facturas. La compostura de Rachel se quebró, su rostro se sonrojó mientras miraba a nuestros padres y a su marido. En realidad, nunca envié dinero, balbuceó. Mamá y papá me pidieron que dijera que enviaba 500 para que Dakota aceptara ayudarlos económicamente, dijeron que si ella pensaba que yo también estaba contribuyendo. El silencio que siguió fue ensordecedor, vi cómo la comprensión se reflejaba en los rostros de mis familiares mientras reconstruían lo que había sucedido, como mis padres y mi hermana me habían manipulado para que los apoyara, al mismo tiempo que excluían a mi hija de los eventos familiares. ¿Me estás diciendo? La voz de la tía Caroline sonó nítida y clara, ¿que estafaste a tu propia hija por $1000? No son más que estafadores. Utilizan a su propia hija como cajero automático mientras tratan a su hija como basura. Eso es bajo incluso para ti también.
La sala estalló en voces superpuestas, algunas expresando disgusto, otras exigiendo explicaciones. Rachel intentaba explicarse a un Jack cada vez más enfadado mientras mis padres permanecían allí de pie. Su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba a su alrededor. Levanté la mano para silenciar las discusiones que se estaban produciendo a mi alrededor. Tengo algo más que decir. La habitación volvió a quedar en silencio y todas las miradas volvieron a posarse en mí. Mamá y papá estaban paralizados junto al árbol de Navidad, con los rostros pálidos. Rachel seguía intentando explicarse a Jack, pero incluso ellos se detuvieron a escuchar. A partir de ese momento le dije, muchacho, tranquilo y claro, ya no te enviaré más dinero. Y no mantendré ninguna relación contigo ni con Rachel, se acabó. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí, dejando la bolsa de regalos junto a la puerta. El sonido de la puerta al cerrarse detrás de mí me pareció definitivo, como el final de un capítulo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Sentada en mi auto, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Con unos pocos toques rápidos, cancelé la transferencia mensual a la cuenta de mi madre. Fue como cortar una cadena que había estado arrastrando a mis espaldas durante meses. El viaje a la casa de Sarah y Jim parecía durar una eternidad y nada de tiempo. Cuando entré en la entrada de su casa, pude ver a Tommy a través de la ventana, ayudando a Sarah a decorar las galletas de Navidad. Verlo feliz y amado me hizo llorar. Pasamos el resto de la Nochebuena con Sarah y Jim, decorando galletas, cantando villancicos y viendo cómo se iluminaban los ojos de Tommy mientras ayudaba a Jim a preparar el pesebre. Me di cuenta de que así era como debía sentirse una familia. A la mañana siguiente, mientras Tommy todavía dormía rodeado de los regalos que había traído Papá Noel, sonó mi teléfono. Era la tía Caroline. Tal vez quieras saber cómo terminaron las cosas anoche, dijo sin preámbulos. Después de que te fuiste, estaba en bancarrota. El tío Mike se levantó y dijo que no podía quedarse en la casa ni un minuto más. Luego vinieron la tía Marie y el tío Esteve. Al poco rato, todos estaban recogiendo sus abrigos y a sus hijos. Escuché mientras ella describía cómo los parientes se habían ido en masa, sin siquiera molestarse en despedirse de mis padres. Al parecer, algunos habían hecho comentarios muy fuertes sobre el comportamiento manipulador y la vergüenza familiar mientras salían. ¿Y Jack?, pregunté en voz baja. Oh, cariño, estaba furioso, empacó a los niños allí mismo y luego le dijo a Rachel que necesitaba tiempo para pensar en su matrimonio, dijo que llevaría a los niños a la casa de sus padres para Navidad. Rachel estaba llorando, tus padres estaban tratando de controlar los daños, pero era demasiado tarde. La oí respirar profundamente. Quiero que sepas, Dakota, que todos estamos de tu lado. Lo que te hicieron a ti y a Tommy es imperdonable. Después de colgar, me senté en mi cama y procesé todo. Mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones, mensajes de texto de mamá, papá y Rachel. Todos decían variaciones de lo mismo: lo sentimos, nos equivocamos, por favor, háblanos. Podemos explicarlo. Leo cada mensaje una vez y luego los archivo sin responder. La semana entre Navidad y Año Nuevo transcurrió en una pacífica confusión. Tommy y yo pasábamos tardes tranquilas con Sarah y Jim, jugábamos a juegos de mesa, mirábamos películas navideñas y disfrutábamos del simple placer de estar con personas que realmente nos querían a ambos. Entonces, la mañana de Nochevieja, sonó el timbre. Entre la gente vi a mamá y papá de pie en mi porche, agarrando un gran paquete envuelto con mucho esmero. El corazón me latía con fuerza contra las costillas mientras me debatía sobre si abrir o no la puerta. Dakota, sabemos que estás en casa, gritó mamá, su voz se apagó a través de la puerta. Por favor, solo queremos hablar. Después de dudar un momento, abrí la puerta pero me quedé firme en el umbral, bloqueando la entrada. De alguna manera parecían más pequeños, menos intimidantes que hace una semana. Trajimos esto para Tommy, dijo papá, mientras le ofrecía el paquete. A través del papel de regalo, pude ver el logo de una costosa tienda de electrónica. No lo necesita, respondí sin hacer ademán de coger el regalo. Por favor, Dakota. Mamá dio un paso al frente. Sabemos que nos equivocamos, la forma en que tratamos a Tommy, la manipulación con el dinero, lo sentimos de verdad. Y queremos que sepas, añadió papá rápidamente, que no se trata del dinero que nos enviabas. Realmente nos sentimos muy mal por todo.
Estudié sus rostros buscando sinceridad. ¿Lo lamentas porque te das cuenta de que lo que hiciste estuvo mal, o lo lamentas porque toda la familia sabe lo que hiciste y ya no te habla? Intercambiaron miradas y en esa breve mirada, obtuve mi respuesta. Creo que deberías irte, dije en voz baja. No te creo y ya no confío en ti, pero somos familia. Protestó mamá. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No, negué con la cabeza. Las familias no se manipulan entre sí. La familia no excluye a un niño de la Navidad. La familia no conspira ni miente para conseguir dinero. Lo que tú hiciste no es familia. Finalmente se marcharon, todavía con el regalo no deseado en la mano. Se disculparon mientras caminaban hacia el coche. Los vi alejarse y no sentí tristeza, sino alivio. En los meses siguientes, me mantuve firme en mi decisión. No respondí sus llamadas ni sus mensajes de texto. Rachel también intentó comunicarse conmigo, pero bloqueé su número. El dinero que les había estado enviando a mis padres fue a parar al fondo universitario de Tommy. Lo curioso de eliminar a las personas tóxicas de tu vida es que eso genera mucho espacio para que se desarrollen mejores relaciones. La tía Caroline comenzó a invitarnos a cenar los domingos. El tío Mike y su esposa nos invitaron a una barbacoa donde Tommy podía jugar con sus primos. Todos se esforzaron por incluirlo preguntando por sus intereses y alentando sus preguntas. Mamá, ¿por qué la piscina del tío Mike tiene ese olor tan raro?, preguntó Tommy una tarde de verano. Ese es el cloro, respondió el tío Mike antes de que yo pudiera hacerlo. Empecé a explicarle a Tommy sobre el tratamiento del agua y las reacciones químicas que fascinaron a Tommy. Observé a mi hijo Bloom bajo la atención y el amor de los miembros de la familia, que realmente querían conocerlo, no cambiarlo. Empezó a llamar a Sarah y Jim exclusivamente abuela y abuelo, y ellos siguieron siendo nuestras rocas, nuestro refugio seguro en cualquier tormenta.